adolescencia, cómo fue su núcleo familiar, para tratar de comprender qué lo lleva finalmente a cometer todos estos delitos. Para eso revisamos la siguiente gráfica, Carlos Gutiérrez, ahí ya la vemos en pantalla. Mira. Vamos con la gráfica número 1 de Richard Ramírez. El nombre de nacimiento fue Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Él nació el 29 de febrero de 1960. Tienen que poner el día 28 porque sabemos que el día 29 es de año bisiesto, claro. Pero ya es un antecedente bastante extraño en esta persona. Él fue clasificado como asesino en serie, que las características de este asesino en serie también era violador, tuvo más de 13 víctimas y la fecha de los crímenes, de los asesinatos que él cometió fue entre el año 1984 y 1985. Vamos a la gráfica número 2. El perfil de este personaje era todo el espectro que puede tener un asesino en serie. Hombres, mujeres y niños, por eso es tan terrible. Él utilizaba armas de fuego y armas blancas. La fecha de detención fue el 25 de agosto de 1985 en Los Ángeles, en California, en Estados Unidos, y fue condenado a muerte el día 7 de noviembre de 1989 y falleció por problemas de salud, no por pena de muerte, por problemas de salud, el 7 de junio del año 2013. Interesante ese punto de la pena de muerte, pero sigamos avanzando para ir conociendo su historia. Como tú bien decías, nació en el año 1960 en Texas, en Estados Unidos. Él es hijo de un par de inmigrantes, su madre Mercedes Muñoz, su padre Julián Ramírez. Pero aquí ya viene el primer dato curioso de su vida. Él nace de un matrimonio tremendamente conflictivo y también muy disfuncional. De hecho, él desde muy pequeño, The Night Stalker o el acosador nocturno, como se le conoce a Ramírez, él desde muy pequeño vio y vivió muchas agresiones al interior de su familia. De hecho, su padre era extremadamente violento. Su padre era un ex policía que llegó a Estados Unidos a trabajar como obrero, y el padre también era muy violento con su mujer, o sea, esposa y también sus hijos. Él tenía otros 4 hermanos, en total eran 5 niños, todos vivieron bajo este ambiente bastante tenso y desagradable. Bueno, su infancia tuvo bastantes otros incidentes o cosas que fueron bastante curiosas. Por ejemplo, cuando él era chiquitito, jugando, se pegó con un columpio en la cabeza, lo que lo llevó a tener un trauma bastante grande, le pusieron más de 30 puntos y producto de ese golpe, él empezó a tener convulsiones, lo que después fue diagnosticado más adelante como una epilepsia. De hecho, algunos documentales que se ven dicen que él, además de todos estos episodios de salud, sumado a eso, sufría bastantes castigos por parte de su padre, no solamente castigos como cosas menores, sino que cosas bastante brutales como torturas. De hecho, él era amarrado, era golpeado, dicen así algunas fuentes, algunos testigos. Entonces él, desde su más pequeña infancia, fue brutalmente agredido siempre, no tan solo física, sino que también mentalmente. Y aquí me gustaría hacer un punto, yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo o no, porque, a ver, yo creo que, y sin restarle importancia y ojalá no se malinterprete, pero para poder tratar de entender por qué él toma esta conducta cuando adulto, ¿cierto? Y no es por justificar tampoco, pero pensemos que este es un niño que también fue víctima. O sea, es una persona que desde muy pequeño vivió en un ambiente de violencia intrafamiliar y de maltrato infantil. Y como ese tipo de cosas no fueron tratadas, a ese niño no se le ayudó, a ese niño no se le sacó de ese ambiente, no se lo llevó por otro camino, no se pudo de alguna forma rescatar, él fue desarrollando cosas en su personalidad que hicieron desatar lo más profundo de su ser, que en el fondo fue el convertirse en un terrible asesino. Y con esto no lo estoy justificando para nada, lo que él hizo no tiene ningún tipo de justificación. Pero ahí uno trata de entender por qué llegó a hacer lo que hizo, Carlos. Yo no sé ustedes si están de acuerdo con eso. Te sumo un dato. A ver, muchos niños que tienen problemas en su casa encuentran refugio en otros lugares. Por ejemplo, en el colegio. Claro. O también al revés. Si te hacen bullying en el colegio o el colegio del problema, encuentras refugio en tu casa. Ricky Ramírez lamentablemente no solamente sufría lo que contaba Monty recién, sino que además le hacían bullying en el colegio, estaba completamente aislado de los otros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el escenario donde tú lo pusieras, él ya presentaba ciertos problemas, presentaba problemas de adaptación brutales.
posiblemente por los castigos que decía Monty, posiblemente por las torturas que recibía, al ver a otros niños que no sufrían ese tipo de cosas, hay una disociación. Entonces, en los escenarios donde él estaba, en ninguno tenía la posibilidad de que hubiera contención o tener a un adulto o algún amigo que de repente le diera un abrazo. Claro. Ahora, aquí se provoca algo bastante interesante, que me gustaría mucho la opinión de Carlos con respecto a lo siguiente. Cuando hablamos de la descripción que decía Monty respecto a la niñez de Richard Ramírez, se parece mucho, por ejemplo, como al Tila, este violador chileno que atacaba en el Barrio Alto y que él tenía una especie de odio con las personas que económicamente eran acomodadas. Y él, cuando pequeño, era torturado, amarrado a la cama, abusado por sus tíos y un largo etcétera. Y aquí viene una pregunta muy interesante, porque Richard Ramírez tiene 4 hermanos más. Pero él decide convertirse en un depredador humano, más el resto de su familia no, siendo que algunos de ellos también pasaron por los mismos episodios. Hay algunos componentes en las personas quizás más inteligentes, quizás más sensibles, que en algún momento explotan y por sentir más de este tipo de tortura finalmente terminan convirtiéndose en estos monstruos. Sí, de hecho, Monty dio un dato súper importante, porque Richard Ramírez tiene este accidente cuando ya es un niño, pero él tuvo un accidente cuando tenía 2 años. Se le cayó una cajonera encima, le provocó una contusión muy grave en la cabeza, y cuando él estaba en el colegio y le estaba yendo muy bien en 5º año de básica o de primaria, él era el quarterback del equipo de fútbol americano del colegio. Entonces estaba muy bien en ese sentido y le estaba postulando para eso y era muy buen jugador de fútbol. ¿Cuál fue el problema? Que cuando le tiene esta lesión en la cabeza que tú mencionabas, le detectan esta epilepsia, que después durante el tiempo los médicos dijeron que se le iba a quitar, pero una epilepsia menor, lo sacaron del equipo de fútbol. Y ahí empezaron el tema, él se trató de refugiar con otras personas, era muy solo. Él muy solo, los compañeros no le gustaba por sus características físicas, y de hecho él busca en la iglesia, él se hace testigo de Jehová. Mira. Para buscar a Dios y buscar una ayuda. ¿Cuál fue el problema? Que encontró a Satanás. Qué interesante ese aspecto que entrega Carlos de que buscó refugio en la iglesia, porque en este documental que aparece justamente en esta plataforma de televisión por pago, se habla que parte de los castigos, de las torturas a las que era sometido cuando niño, era, como ya bien decía Monty, amarrarlo, pero no en cualquier lugar. El papá lo amarraba en una cruz en el cementerio. Ahí lo mantenía amarrado por horas, a veces la noche entera. Entonces uno dice también, a lo mejor ahí existía un nexo del papá que no le gustaba esta especie de refugio que estaba buscando su hijo, y que de alguna forma él lo empezó a llevar o lo empezó a acercar a un lado un poquito más oscuro, que después empezó a gatillar en distintas muertes que vamos a ver más adelante. Y otro antecedente súper importante, los padres se casan muy jóvenes, se casan a los 19 años. Richard es el hermano menor, pero cuando la madre de Ramírez está embarazada de él, ella trabajaba en una fábrica de botas. E inhalaba toda la contaminación, los humos de los pegamentos y todo eso estando embarazada. Y de hecho eso le genera varios intentos de abortos espontáneos producto de los tóxicos y los químicos que inhalaba producto de su trabajo. Entonces, obviamente, cuando hay un feto en desarrollo y tiene esta directa conexión con a lo mejor estos químicos, obviamente puede haberle generado algún problema cerebral sumado a los golpes. Todo se suma. Exactamente, todo se va sumando, todo se va analizando. Dijeron que Ricky era el menor. Sí. Ya, a ver, antes Juan Andrés hacía el hincapié de los hermanos. Se entiende que eran padres que abusaban de muchas sustancias. Posiblemente en el abuso prolongado en el tiempo, tomando en cuenta que él es el menor, ya estaba más o menos perdiendo un poco las nociones de la realidad y los límites de lo que se podía hacer, porque lo que contaba Mike del cementerio, eso no parece, en ningún caso parece un castigo. De hecho, pareciera que hay cierto delirio mesiánico incluso en un acto de ese tipo. Por eso dije, a lo mejor tratar de alejarlo de esta iglesia, de ver la cruz como un símbolo castigador, qué sé yo, ahí lo vamos a ir identificando en el tiempo. ¿Tenía refugio en otras personas de la familia, Monty, a lo mejor? Sí, yo no sé si la palabra refugio es la más correcta para poder mencionar lo que les voy a contar a continuación, porque como ustedes bien decían, era un personaje bastante solitario en el colegio, en su barrio, era muy introvertido, ¿cierto? Pero él tenía un primo mayor, un primo llamado Miguel Ramírez, al cual le decían Mike. Y resulta que este primo era un boina verde, un veterano de la guerra de Vietnam. Y cuando él regresa de la guerra, a principios de los años 70, bueno, empieza a tomar mucho contacto con Ricky Ramírez.
y no hallaba mejor forma que mostrarle fotografías de las cosas que él había vivido en Vietnam. O sea, le mostraba fotos de personas muertas, mujeres violadas, niños torturados, o sea, eran fotos horrorosas que tú no le mostrarías a un chico de 12 años en ese entonces. O sea, ya de partida ahí hay una pero falta de este niño era como un responsabilidad pararrayo de la distorsión. Imagínate. Todo lo raro que a alguien le pueda pasar. Le llegaba. O sea, gravitaba sobre él siendo muy pequeño. Exacto. O sea, era casi como el anuncio de un psicópata anunciado. Es el guión perfecto para hacer construir un monstruo, claro. Exactamente, y no solo eso, las fotos, sino que este personaje, Mike, bueno, él tenía una esposa y de hecho la esposa siempre le recriminaba y le reclamaba que por favor dejara de contar las historias de Vietnam porque eran muy crudas, eran horrorosas, y un día en esa discusión estaba presente Richard y el tipo empezó a elevar en el fondo este nivel de violencia dentro de esta conversación o discusión. Finalmente tomó una escopeta y le dispara en la cara a su esposa. Y eso lo ve Richard Ramírez y se dice, en vez de asustarse finalmente, algo le pasa porque le llega sangre también a él. Sí, claro. De ese disparo. Entonces es una experiencia tremendamente traumática que pareciera que a él no le traumó tanto. Es que ¿sabes qué? Como que se activa el tema. Podría haberse activado. ¿Sabes lo que pasa? No sé. Imagínate un muchacho que ha sido criado con todos los problemas que él tiene, que tuvo, tanto los golpes, el abuso de droga a los padres, donde habéis visto que, o él entendería en su cabeza, yo soy el hijo y a mí me castigan y me hacen todas estas cosas y parece que el mundo es así. Imagínate cuando llega a la casa del primo y se da cuenta que el primo va y le dispara y mata a su mujer. Claro, entiende que las relaciones de pareja... Entiende como que, pero pues yo podría hacer eso también. Claro. Despierta, sé que suena muy crudo. Sí, pues los límites están corridísimos. Pero quiebra una barrera y despierta en él y entiende otra cosa. Voy a poner un ejemplo. John Wayne Darcy, el payaso Pogo, también fue un asesino en serie, me imagino lo vamos a tener en algún minuto. John Wayne Gacy. Gacy, perdón. Gracias, maestro. Él contaba que el primer tipo que asesinó, que cuando él, pues el amante decía que le dispara y le salta la sangre. Un poco. Decía que lo que él sintió la primera vez que asesinó a la persona, cuando sintió ese golpe, era la sensación que quería seguir sintiendo en el tiempo. Entonces, por eso te digo, algo pasa ahí, en ese momento que o tú te horrorizas, o te traumatizas, o clic, y hay un cambio. Como un bautizo de sangre. Más o menos. Algo así. Empieza a disfrutar y comienza a disfrutar todo eso. Y ojo que Mike, el primo, si bien fue detenido, se llevó a juicio, pero quedó en libertad. Exacto. Porque el juez estableció que no tenía ningún problema, que tenía problemas mentales, entonces era inimputable. Claro, era un veterano de guerra. Pero él usó eso como defensa en el fondo. Por que supuesto, tenía y le funcionó. Entonces, Richard Ramírez vio que su primo asesina a su mujer, le dispara en la cara frente a un niño de 13 años, que era él, y queda en libertad. Pero ahí quiero retroceder un poco a la pregunta que hizo al principio Salfate, porque de alguna forma uno dice, efectivamente, esto es una tormenta perfecta. Esto es como que Dios, para los que crean en Dios, estaba escribiendo el guión de cómo hacer un asesino en serie. Todo el entorno te ayuda y te empuja, es la realidad que él conocía efectivamente. Pero tiene que existir un tema sí o sí químico en el cerebro, Carlos, ¿no? Y que tiene relación con todo lo que tú nos has ido contando en estos minutos de programa, con el abuso de sustancia de parte de su madre, principalmente cuando estaba en el feto, con el inhalar todos estos pegamentos. O sea, había un tema que él lo hacía mucho más proclive a caer en esta situación que tal vez otro de sus hermanos. Sí, por supuesto. De hecho, hay algo ya médico. Hay estudios médicos de psiquiatras que han ido estudiando este último tiempo los cerebros de los asesinos en series que han sido puestos en la línea de muerte, y se han analizado el cerebro. Y hay partes del cerebro que no se han desarrollado por diferentes motivos. Y ahí empezamos a analizar, por ejemplo, el caso de Richard Ramírez. Su madre, cuando estaba embarazada y estaba expuesta a estos químicos, sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una contusión enorme a los 2 años. Después tiene esta contusión grave con un columpio. Después le da le genera esta famosa epilepsia. Ve a su primo generando todo esto. Su padre lo golpeaba brutalmente, y él también inhalaba pegamentos, entonces siendo muy joven. Entonces es una tormenta perfecta, y el desarrollo cerebral que tiene que tener a esa edad, como cualquier niño, obviamente
obviamente se trunca o se ve alterado producto de todo esto. Ni una gota de amor. Claro, sobre todo si no recibe ningún tipo de ayuda, ¿cierto? Bueno, siguiendo adelante con la historia de Richard Ramírez, en el año 77, cuando él tenía apenas 17 años, fue internado en un correccional juvenil por delitos menores y luego, 5 años más tarde, en el año 82, él cae en la cárcel y es arrestado y juzgado por posesión de marihuana. Y atención con esta detención, ahí vemos la foto, esta fue la primera vez que él cae a la cárcel. Y este arresto, recuérdenlo, año 82, va a ser clave para lo que viene más adelante, porque aquí es la primera vez que ingresan todos los datos de Richard Ramírez al sistema. Y aquí es donde queda registrado finalmente para lo que vamos a revisar más adelante. Bueno, él luego de Texas se muda hacia San Francisco, donde vivía su primo, después se va a Los Ángeles y queda fascinado con esa ciudad, en donde, bueno, ya lo comentamos un poco el día miércoles en el caso del Hotel Cecil, los barrios que también hay en Los Ángeles, en donde hay mucha drogadicción, hay mucha gente en situación de calle, ¿cierto? Y él ahí empieza a aficionarse por las armas, empieza a robar, empieza a consumir cocaína y también se vuelve un poco más fanático del satanismo, que también es otro punto importante que vamos a tocar más adelante. Finalmente, en el año 83, regresó a la cárcel. Miren la foto, absolutamente deteriorado. Estamos hablando de una persona joven, ojo, o sea, cuando cae en la cárcel, cuando comete ya sus delitos más brutales, tenía 24 años, o sea, era un cabro súper joven. En el año 83 él regresa porque roba un auto. Y bueno, al año siguiente sale bajo una libertad condicional y lamentablemente en esa salida no hubo ninguna ayuda tampoco. O sea, la pasada por la cárcel no sirvió nada más que por castigo, porque ahí dentro tampoco hubo planes de reinserción, por lo tanto reformarse nunca fue una opción para él, lo cual fue bastante lamentable. Hasta ahora no hemos conocido ningún delito que tenga que ver con homicidios. Pero lamentablemente Richard Ramírez traspasa esa línea de los robos para entrar de lleno a matar a personas. Les voy a leer parte del historial delictual y penal de este hombre, porque son muchos los crímenes que quizás todavía no se han podido identificar, pero dentro de los cuales destacan 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 9 violaciones, 2 secuestros y una larga lista de crueles crímenes que hasta el día de hoy yo creo que se podrían perfectamente seguir investigando, Mike. Sin duda, muchas víctimas y un asesino tremendamente brutal porque, como ya lo decíamos, él no tenía ningún tipo de patrón a seguir. Es impresionante este historial que tú nos das, Monty, justamente, y los investigadores Carlos Lama, Monty, Salfate, sitúan el primer asesinato en junio de 1984. Habría sido ese primer asesinato contra una mujer de 79 años, de quien abusó sexualmente y luego la mató. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo sitúan, Carlos? Porque después, décadas después, años después del arresto de Richard justamente, a través de un examen de ADN se le vincula con el asesinato de una menor de 9 años, de una menor que fue en época previa a junio de 1984, pero esto fue una vez de que ya estaba el detenido. Faltaban elementos y tal vez la historia de esta forma habría cambiado. Ahora en Así Somos lo que queremos hacer es darte a conocer a ti parte de las víctimas, algunas lamentablemente fatales y otras víctimas también que pudieron sobrevivir y que fueron claves para descubrir quién era este acosador nocturno. De hecho, Carlos, si a ti te parece bien, partamos con esta víctima de junio de 1984. Vamos con ella. Acá tengo, permiso compañeros, estamos hablando de Jenny Binkow. Voy a poner acá la foto de quién sería, al menos para los registros, su primera víctima. Esta es una mujer de 79 años. Estamos hablando de junio de 1984, de hecho, específicamente 28 de junio. Fíjense en la edad, 79 años. Es la primera víctima que conocemos, una mujer adulta ya, una persona de 79 años. Eso es muy importante porque los asesinos en serie empiezan a tener patrones, pero aquí ya vemos que su primera víctima es una persona totalmente indefensa, una señora muy adulta. Pero eso parece no ser casual, ¿o no? Yo me imagino que, dada la edad, lo que está tratando es de ensayar. ¿Se puede hablar de que un psicópata de alguna manera comienza a escalar y comienza a tomar más riesgo, pero ante una mujer que tiene prácticamente 80 años no va a oponer resistencia, no le va a dar lucha? ¿Tiene que ver en la elección parte de la vulnerabilidad de esa víctima? Es muy probable, y de hecho ella, Ramírez, asesina a Jenny
y también la viola. Perdón, una pregunta. Él le trata de robar primero porque hasta el momento, hasta este homicidio, Ramírez era un ladrón menor. Tendría a robar un auto, cosas de ese tipo. O sea, pero ojo, no lo sabemos. Es que eso tendería a pensar en esta primera víctima que a lo mejor le quiso robar y después viene el asesinato. Bueno, de hecho hay antecedentes de esto. Mira, es súper interesante todo lo que ustedes están conversando porque uno dice, ¿es la víctima que buscó o finalmente fue la ocasión que encontró? Ajá. Estamos hablando de 79 años, como ya decía Carlito. Esto fue específicamente el 28 de junio de 1984 en Glacier Park. ¿Qué es lo que pasa? Ese día hizo muchísimo calor. Muchísimo calor. Jenny en su casa tenía mucho calor y decidió en la noche, en la tarde, dejar la ventana abierta. Nunca se imaginó que esa ventana abierta iba a terminar con su vida, porque por esa ventana es justamente, Carlos, por donde ingresa Richard Ramírez. Cuando su familia encuentra a Jenny, la encuentra en la casa, la encuentran muerta en una posición muy extraña, la encuentran apuñalada y con la garganta cercenada. Después se dan cuenta, justamente por lo que dice también el señor Alfredo Lamadrid, que le robaron ciertas cosas de su casa, y también ahí se hacen exámenes y el estudio de que existió un abuso sexual también. Carlos, si nos vamos a 1984, con la expertise que existía en esa época, con los medios que existían en esa época, se podía determinar, por ejemplo, si fue una violación posterior a la muerte, si la mató, le cortó el cuello, después la apuñaló. ¿Cuál era el patrón al momento de matar? Sí, hay que ponernos en contexto, que es súper buena. Claro. 1984. 1984 nace la huella genética, pero en Inglaterra, Sir Alex Jeffreys descubre la huella genética en Estados Unidos. Pero es utilizada en el año 1986 por primera vez en un caso criminal, también en Inglaterra. Es decir, estamos hablando de un caso que no hay ADN, no se puede trabajar con el ADN aún porque no existe. Entonces sí, pero sí los médicos forenses pudieron establecer que, de acuerdo a las lesiones que tenía esta mujer, cuál fue la secuencia de la acción. Obviamente en este caso fue una situación que no era muy relevante porque la brutalidad que tuvo este personaje con esta anciana fue totalmente no antes visto. Era muy brutal, una persona que deja su ventana abierta y la asesinan por eso. Hasta ese minuto, como bien dice Carlos, no existían mayores antecedentes. Era un crimen brutal, horroroso, pero un crimen aislado. ¿Qué es lo que pasa casi un año después? 17 de mayo de 1985, un intento de secuestro es el que empieza a marcar el camino de esta verdadera huella de sangre. Tenemos las imágenes de las víctimas, tenemos antecedentes tan importantes como este gorro. ¿Qué significó en la búsqueda, en la captura y en la unión y en el minuto para empezar a hablar de un asesino en serie? Este gorro